El cazador se ha vuelto presa. ¿Qué ocurre cuando quienes derrocan gobiernos terminan perseguidos y encadenados? La historia de Paul-Henri Damiba, expresidente transitorio de Burkina Faso, extraditado y arrestado, marca el colapso de un refugio que durante décadas fue inviolable para los líderes derrotados en África Occidental. Esta no es solo la caída de un hombre, sino el quiebre de un pacto que había sostenido la frágil estabilidad de la región. Durante mucho tiempo, la regla no escrita fue clara. El asilo era el precio de la paz. Los líderes caídos podían huir, exiliarse en países vecinos, y así evitar represalias. Esto, en teoría, permitía transiciones menos sangrientas y evitaba el derramamiento de sangre. Sin embargo, esa era terminó abruptamente cuando Damiba fue expulsado del exilio, esposado y devuelto a la nación que una vez gobernó. La extradición y posterior detención de Damiba envían un mensaje contundente de Ibrahim Traoré, el joven capitán que lo derrocó. La era de la impunidad ha llegado a su fin. Ahora, ni siquiera los arquitectos de golpes militares pueden sentirse intocables. Este giro provoca una pregunta candente. ¿Estamos ante el inicio de la justicia y la estabilidad, o ante el umbral de una época aún más peligrosa, dominada por purgas, divisiones y autoritarismo feroz? Si este nuevo precedente se consolida, ningún líder, ya sea civil o militar, podrá contar con el refugio del exilio tras perder el poder. La consecuencia inmediata podría ser una espiral de miedo, represión y violencia regional, donde aferrarse al cargo se convierte en cuestión de vida o muerte. Imagina a un presidente derrocado que, en lugar de buscar un cómodo exilio en la costa de un país vecino, se enfrenta a la posibilidad muy real de ser perseguido y encarcelado. Este temor puede llevar a muchos a reprimir con más fuerza, a desconfiar incluso de sus aliados más cercanos y a ver traidores en cada sombra. Para comprender la magnitud de este giro en África Occidental, es fundamental explorar la historia de poder, traición y ambición entre Damiba y Traoré. Ambos hombres, aunque militares, representaban polos opuestos en la gestión del poder. Damiba, un coronel de carrera con formación en Francia, apostaba por la estrategia convencional y la calma tecnocrática. Creía en la negociación y el mantenimiento de alianzas tradicionales. Traoré, en cambio, simboliza la ruptura. Un joven capitán con menos de 40 años, nacionalista y carismático, que promueve un cambio radical y la ruptura con el viejo orden. La rivalidad entre ambos fue forjada en el fuego de la inestabilidad. Burkina Faso, durante décadas, fue un tablero de ajedrez para golpes de Estado, donde la esperanza rara vez sobrevivía al miedo y la inseguridad. Cada líder prometía romper el ciclo, pero la fatiga se acumulaba y la incertidumbre se convertía en rutina. En los primeros meses del año 2022, Damiba surge como el salvador que podría restaurar la paz. Derrocó al presidente electo, asumiendo el mando con el uniforme militar y las credenciales de reformista. Sin embargo, la realidad fue implacable. Bajo su liderazgo, la violencia yihadista no solo persistió, sino que se expandió, alcanzando nuevas regiones con ataques cada vez más audaces. Las promesas de Damiba se diluyeron en menos de un año, y la desilusión se instaló rápidamente entre la población. Es importante recordar que, durante su breve mandato, Burkina Faso sufrió más de 100 ataques armados, con miles de desplazados y decenas de aldeas arrasadas. La población, harta de promesas vacías, empezó a buscar desesperadamente una alternativa. Fue entonces, en septiembre de ese mismo año, cuando emergió Ibrahim Traoré. Justificó su golpe de Estado en el fracaso absoluto de Damiba para contener la violencia. Su discurso nacionalista y rupturista encendió la esperanza entre los burkineses, que veían en él a un líder dispuesto a romper con el pasado. Traoré prometió devolver la dignidad nacional, rechazar la tutela extranjera y garantizar una soberanía real para su país. El choque entre Damiba y Traoré sacó a la luz una herida profunda. La política de Burkina Faso se había convertido en una trampa mortal, donde cada intento de cambio solo reforzaba el ciclo de violencia.
Este fenómeno no es exclusivo de Burkina Faso. Países como Mali y Guinea han experimentado dinámicas similares, con repeticiones de golpes de Estado y líderes derrocados que, tras exiliarse, vuelven a intentar recuperar el poder con el apoyo de facciones militares o actores extranjeros. Lo verdaderamente inesperado fue la ruptura del pacto de impunidad. Cuando Damiba fue acusado de conspiración y extraditado desde el exilio, el mensaje fue inequívoco. Ya no hay refugio seguro para los caudillos derrocados. El tablero de poder en África Occidental está cambiando, y con él, la idea misma de justicia y soberanía. Este cambio se puede comparar con el final de la Guerra Fría, cuando presidentes y dictadores que durante décadas habían gozado de impunidad comenzaron a enfrentar juicios internacionales, como ocurrió con Slobodan Milošević en Yugoslavia o Charles Taylor en Liberia. Pero, ¿qué llevó a Traoré a tomar una decisión tan radical contra su propio mentor? Para entenderlo, hay que adentrarse en los días previos al golpe y en el clima de miedo que lo hizo inevitable. Los servicios de inteligencia burkineses comenzaron a detectar movimientos sospechosos en la frontera con Togo. Se interceptaron mensajes cifrados y transferencias bancarias anómalas. Además, varios oficiales de alto rango fueron detenidos bajo sospecha de colaborar con Damiba en un posible regreso al poder. ¿Fue la extradición de Paul-Henri Sandaogo Damiba un acto de justicia, o solo una jugada desesperada para sobrevivir en el tablero político de África Occidental? La respuesta a esa pregunta puede reescribir las reglas del poder en toda la región. El caso de Damiba recuerda a otros episodios históricos, como el de Manuel Noriega en Panamá, quien tras ser derrocado y capturado, fue juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. En ambos casos, la caída de la protección diplomática marcó el inicio de una nueva era de rendición de cuentas, aunque también de mayor incertidumbre. Durante su exilio en Togo, Damiba se convirtió en el centro de una tormenta de rumores. Se hablaba de conspiraciones, intentos de golpe y supuesto respaldo financiero de potencias extranjeras para desestabilizar Burkina Faso. Los murmullos crecieron hasta convertirse en acusaciones formales. Damiba era señalado como el cerebro tras un plan para asesinar a Traoré y recuperar el mando, una operación supuestamente prevista para enero de 2026. El clima se tornó insostenible. Más allá del presunto intento de magnicidio, las autoridades de Burkina Faso sumaron cargos por corrupción, enriquecimiento ilícito, desestabilización militar y lavado de dinero. La lista era demoledora: delitos financieros y amenazas abiertas a la estabilidad nacional. Para muchos burkineses, estos cargos representan la esperanza de que, por fin, los abusos del poder no queden impunes. Sin embargo, para otros, son solo una herramienta para eliminar rivales políticos y consolidar el control absoluto. Togo, enfrentando una presión internacional y regional que no dejaba respiro, se encontró ante una disyuntiva: salvaguardar su imagen o mantener el pacto tácito de asilo para exmandatarios caídos. Finalmente, accedió a la extradición de Damiba, pero no sin antes exigir garantías esenciales. Exigió un juicio justo, respeto a su integridad física y la promesa explícita de que no se aplicaría la pena de muerte. Solo entonces, el proceso avanzó con una velocidad inusitada. Este procedimiento recuerda a la extradición de Augusto Pinochet, ex dictador chileno, desde Londres a Santiago, donde el respeto a los derechos humanos fue una condición indispensable. En cuestión de días, Damiba pasó de la aparente seguridad de su exilio a la condición de prisionero del mismo régimen que ayudó a construir. La rapidez de su detención y entrega envió un mensaje brutal a la región. Ningún refugio es realmente seguro para los derrotados, y ningún líder está a salvo de la justicia, sea legítima o fabricada, de quienes les sustituyen. Este hecho también se puede comparar con lo ocurrido en Costa de Marfil, cuando Laurent Gbagbo, tras perder el poder, fue entregado a la Corte Penal Internacional. Pero este precedente encierra un riesgo profundo. Si cada transición política termina con el encarcelamiento o la muerte de los antiguos gobernantes,
Los líderes actuales podrían aferrarse aún más al poder, temiendo represalias interminables. El instinto de supervivencia puede volverse más feroz que nunca, y el ciclo de golpes y venganzas, interminable. En los años 80, en Ghana, la ejecución de expresidentes tras golpes de Estado generó una cultura de miedo que tardó décadas en superarse. Ahora, con Damiba bajo custodia y Traoré afianzando su control, surge una pregunta inquietante. ¿Qué futuro le espera a Burkina Faso y al continente africano bajo estas nuevas y peligrosas reglas del juego? Los efectos pueden sentirse más allá de las fronteras. Países como Níger, Mali y Guinea están observando de cerca, temiendo que la extradición de Damiba siente un precedente que pronto podría aplicarse a sus propios líderes exiliados. La caída de Damiba no solo redefine el destino de un hombre, sino que marca un antes y un después en la historia política de África Occidental. A continuación, exploramos cómo este caso podría sentar precedentes para toda una generación de líderes y ciudadanos. Por ejemplo, en el pasado, países como Senegal ofrecieron asilo a jefes militares depuestos, como el caso de Hissène Habré de Chad, quien residió en Dakar durante varios años antes de ser enjuiciado por crímenes contra la humanidad. El destino de Burkina Faso, y quizás de toda África Occidental, pende de un hilo. La extradición de Damiba marca un quiebre irreversible. Por primera vez, un ex líder militar, antes protegido por el asilo y la costumbre diplomática, regresa a casa esposado. Se rompen décadas de reglas implícitas que, aunque imperfectas, habían evitado que los conflictos políticos se transformaran en venganzas personales interminables. Hasta ahora, el exilio era un refugio casi sagrado para presidentes derrocados. Su existencia frenaba espirales de violencia, permitiendo transiciones menos sangrientas. Pero la entrega de Damiba pulveriza esa garantía. De aquí en adelante, ningún jefe de Estado podrá sentirse a salvo tras la caída, ni confiar en la clemencia de países vecinos. El exilio puede ser solo una sala de espera para la justicia o para la venganza. Este cambio podría provocar, por ejemplo, que líderes derrocados busquen alianzas con mercenarios o grupos armados para resistir, en vez de aceptar el exilio pacífico. El inminente juicio de Damiba es una bomba de tiempo. La justicia burkinesa será puesta a prueba, enfrentando cargos de corrupción, lavado de dinero y conspiración. Pero los riesgos van más allá. Damiba podría destapar secretos de Estado, alianzas ocultas, incluso nombres de oficiales y socios extranjeros. ¿Hasta dónde llegará en su defensa? ¿Quiénes quedarán expuestos si decide hablar? En la historia reciente, el juicio a Hosni Mubarak en Egipto reveló redes de corrupción que involucraban a ministros, empresarios y hasta países aliados. Ibrahim Traoré, joven capitán convertido en símbolo de soberanía, aprovecha este momento para consolidar una narrativa poderosa. Bajo su mando, Burkina Faso desafía la tutela de potencias extranjeras y apuesta por una unidad regional inédita. Sin embargo, este giro es percibido por algunos como una advertencia brutal. Nadie, ni dentro ni fuera de las fronteras, está a salvo si desafía al régimen actual. En este contexto, la presión sobre opositores y medios de comunicación puede aumentar, llevando a la autocensura y al exilio forzado de periodistas. Para muchos, la captura de Damiba es un acto de justicia largamente esperada. Por fin, los crímenes y abusos del poder podrían no quedar impunes. Surge la esperanza de una justicia africana capaz de juzgar a sus propios líderes sin tutelas externas. Otros, sin embargo, ven un futuro sombrío. El inicio de purgas, represalias y tal vez de nuevos golpes de Estado aún más devastadores. En Ruanda, tras el genocidio, la persecución judicial de antiguos funcionarios derivó en venganzas políticas que aún hoy generan tensiones. El eco de esta decisión sacude todo el continente. Presidentes que antes se sentían a salvo en el exilio, ahora ven tambalear sus certezas. Las alianzas regionales se resquebrajan. Los gobiernos buscan blindarse ante posibles revanchas. El resultado puede ser una mayor soberanía y control.
o el desencadenamiento de una espiral de violencia sin fin. La experiencia de Sudán del Sur, donde la desconfianza entre líderes rivales llevó a una guerra civil, muestra cuán peligroso puede ser ignorar la necesidad de reconciliación. Burkina Faso enfrenta una bifurcación crítica: alcanzar una justicia legítima y un futuro propio, o precipitarse en un ciclo de miedo, traición y conflicto interno. La lección es clara. La manera en que se gestione el proceso judicial de Damiba servirá de ejemplo, para bien o para mal, en toda África Occidental. ¿Se utilizará la justicia como herramienta de reconciliación o será el pretexto para nuevas purgas y persecuciones? Las próximas horas serán decisivas. El juicio de Damiba podría redefinir no solo el destino de Burkina Faso, sino el equilibrio de poder en toda África Occidental. La comunidad internacional observa con atención. Organismos como la Unión Africana y la CEDEAO han advertido sobre los riesgos de que la justicia se convierta en un instrumento de venganza. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos reclaman transparencia y garantías para el acusado. ¿Qué puede aprender tu país de la caída de Damiba y el ascenso de Traoré? Este episodio, más allá del misterio político, encierra advertencias cruciales para el futuro africano. La lección más esencial es ineludible. Aferrarse al poder sin reformas auténticas solo perpetúa el ciclo de violencia y golpes de Estado. Países como Etiopía o Zimbabue han vivido en carne propia las consecuencias de no abordar las raíces de la inestabilidad, repitiendo una y otra vez los mismos errores. Un líder que toma el mando sin desafiar las estructuras reales de poder está condenado a repetir los errores de sus predecesores. La experiencia de Burkina Faso lo deja claro. Derrocar a un gobernante corrupto no basta si el reemplazo conserva las redes de clientelismo y viejas prácticas de impunidad. En Kenia, por ejemplo, la llegada de nuevos presidentes no significó el fin de la corrupción, porque las estructuras de poder se mantuvieron intactas. La justicia, para ser legítima, debe ser transparente y nunca un instrumento de venganza. Si los procesos legales contra exlíderes se convierten en espectáculos humillantes, el mensaje para la población es desalentador. Solo cambian los nombres, pero el sistema sigue intacto. Un ejemplo claro se vivió en Nigeria durante el juicio a Sani Abacha, donde la falta de transparencia minó la confianza ciudadana. La verdadera soberanía exige mucho más que discursos grandilocuentes o la ruptura con antiguas potencias. Se necesita cohesión interna, respeto a la diversidad y estrategias inteligentes en las alianzas externas. La división política y social solo facilita el regreso de intereses foráneos al tablero africano. En Mozambique, la falta de inclusión social y el aislamiento internacional propiciaron el regreso de antiguos actores con intereses poco claros. Ningún régimen puede aspirar a estabilidad ignorando los derechos humanos y las garantías mínimas. La dignidad de los acusados, incluso de los tiranos, distingue a un gobierno legítimo de un simple régimen autoritario con nuevos rostros. En Sudáfrica, el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación demostró que solo el respeto a los derechos fundamentales puede construir una paz duradera. Tal vez la advertencia más dolorosa sea esta: África solo será digna cuando rompa con la cultura de la impunidad y el clientelismo. Mientras el poder se vea como un botín personal y la justicia como venganza, la esperanza de los pueblos seguirá siendo frágil. De no hacerlo, el continente permanecerá atado a ciclos interminables de caudillos, golpes y tutela extranjera. Ignorar estas realidades condena a la región a ciclos interminables de caudillos, golpes y tutela extranjera. Pero si se enfrentan con coraje, existe la posibilidad de recuperar el control del destino nacional y escribir una nueva historia. Para lograrlo, se requieren pasos concretos: fortalecer las instituciones judiciales, asegurar la independencia de los tribunales, promover la participación de la sociedad civil y establecer mecanismos claros de rendición de cuentas. Ahora bien, ¿cómo se vivió realmente la expulsión de Damiba y qué señales envió a la región? El desenlace en Ouagadougou
revela mucho más de lo que parece a simple vista. Las calles de la capital, usualmente bulliciosas, se llenaron de rumores y de incertidumbre. Grupos de ciudadanos salieron a manifestarse, algunos celebrando la extradición y otros temiendo una nueva ola de represión. La prensa internacional desplegó corresponsales para cubrir cada detalle del traslado de Damiba desde la frontera hasta la prisión central. África contiene el aliento. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso es mucho más que la caída de un líder. Es la fractura de un pacto no escrito que durante décadas protegió a los jefes de puestos. La captura y extradición de Paul-Henri Sandaogo Damiba, expresidente transitorio, resuena como un trueno en todo el continente. Por primera vez, el exilio deja de ser refugio sagrado, y los gobernantes que usaron la fuerza sienten el peso de su pasado pisándoles los talones. Esta maniobra, impulsada por el joven capitán Ibrahim Traoré, reescribe las reglas del poder en África Occidental. Damiba, quien subió bajo promesas de seguridad y fue derribado al poco tiempo, se transforma en el rostro visible de un ciclo sin fin. Quienes cazaron, ahora son cazados. ¿Es justicia? ¿Venganza? ¿O solo una advertencia brutal para los que sueñan con gobernar a punta de fusil? En juego está el destino de una nación de 23 millones de almas. Pero también la credibilidad de la justicia africana y la estabilidad de un continente que observa con nerviosismo. Si se normaliza la persecución de exiliados, ningún líder derrocado dormirá tranquilo. El miedo a represalias puede desatar una ola de traiciones y una atmósfera de desconfianza que traspase fronteras. En el pasado, la región de los Grandes Lagos vivió un éxodo de líderes y soldados tras cada cambio de régimen, con consecuencias devastadoras para la seguridad regional. Sin embargo, hay quienes ven aquí una bisagra histórica. Tal vez sea el principio del fin para la impunidad, una señal clara de que ni los hombres fuertes del ayer pueden escapar del alcance de la ley. ¿Estamos delante de una victoria de la soberanía africana o ante un giro que deja a la región aún más vulnerable? La experiencia de América Latina, tras el regreso de dictadores como Jorge Rafael Videla o Augusto Pinochet, demuestra que juzgar a los exiliados puede abrir heridas profundas, pero también allanar el camino hacia la reconciliación. La pregunta es directa y urgente. ¿Crees que este acto es un paso hacia la justicia genuina o el error que puede inflamar nuevos conflictos? ¿Estamos preparados para vivir con las consecuencias de romper los viejos pactos o preferimos la rutina imperfecta de las reglas tácitas? Reflexionar sobre esto implica pensar en el futuro. ¿Queremos un continente donde la justicia se impone sin excepciones o uno donde la estabilidad se logra a costa de la impunidad? Hoy, el futuro de Burkina Faso, y quizá de toda África, se escribe con cada decisión. El círculo se ha cerrado y el mundo observa. Reflexiona, toma postura y comparte. ¿Qué pesa más, la sed de justicia o el temor a la desestabilización? Recuerda que, al fin y al cabo, el destino de millones depende de lo que suceda en los próximos días. Mientras Ouagadougou arde bajo la mirada de millones, la batalla real apenas comienza. ¿Es este el inicio de una nueva justicia o el preludio de un ciclo aún más peligroso? El tiempo dirá si la decisión de extraditar a Damiba será recordada como el primer paso hacia un futuro más justo, o como el desencadenante de una nueva era de inestabilidad. La deuda de la pregunta permanece, pero hoy, más que nunca, tenemos el deber de aprender de la historia y de exigir justicia, sin jamás sacrificar la paz y la dignidad. El futuro está